Buenas noches, señores participantes del Diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Como veo y como ya ven que son las últimas clases, creo que no hay muchos, ¿no? O sea, porque es temprano todavía. Bueno, esta noche nuevamente tenemos la presencia del doctor Silvestre, quien va a desarrollar el tema de acuerdo a su estructura. Hemos adelantado un poquito unas fechas. Los efectos de el control difuso administrativo y el control difuso judicial. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Jesús Luis Silvestre Cortés. Buenas noches, colegas, alumnos. Bueno, unos comentarios iniciales. Estoy estudiando una maestría en la enseñanza del derecho en la San Martín. Ingresamos 24 alumnos, ¿no? Han pasado mes y medio más o menos de clase. Nos hemos reducido a 15. Normalmente es así, ¿no? En los grupos de estudio se van reduciendo, se van decantando, ¿no? Pero hay que terminar todos los cursos, todos los programas que empecemos hay que tratar de terminarlos. Hoy día vamos a ver el control difuso y como algo recurrente y que esperamos que quede fijado enormemente y fuertemente en sus conciencias de abogados, es indicar respecto al Estado de Derecho, del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, no esos que habíamos dicho que eran los paradigmas actuales. Las sentencias del Tribunal Constitucional están basadas o están sustentadas o están explicadas a partir del paradigma Estado Constitucional de Derecho. A partir de esa idea, a partir de ese concepto internalizado, se entiende, se supone en cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, es que se van desarrollando las sentencias, ¿no? Entonces habíamos visto que el Estado de Derecho sustentado en la ley, o también llaman Estado Legislativo de Derecho, ha cedido por razones de orden histórico-social, por razones legales, su lugar preferente al Estado Constitucional de Derecho, donde la Constitución rige, donde la Constitución reina. Esa explicación, según Gustavo Sagravel, que es una mutación genética que se ha producido jurídicamente. Para hablar del control difuso, hay que entender primero que la Constitución es fuente de derecho y no es cualquier fuente de derecho, es la fuente de fuentes del derecho. Es la ordenadora de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución, habíamos dicho, tenía una doble naturaleza. Una doble naturaleza. Esa doble naturaleza estaba explicada en el hecho que la Constitución es norma política y la Constitución es norma jurídica. Como norma política se encarga de distribuir los poderes, limitarlos básicamente, ¿no? Limitarlos básicamente. Ustedes habrán revisado ese proceso competencial entre el poder ejecutivo versus el poder judicial, ¿no? Ese proceso competencial pone en práctica esta función de la Constitución como norma política, es decir, de ponerle límites en cuanto al funcionamiento de cada poder del Estado. Entonces, la esencia o naturaleza de la Constitución es norma política y norma jurídica. Hay que tener presente norma jurídica, norma vinculante, fuente de derecho y además es una norma delimitadora de las demás fuentes. Es lo que se considera un parámetro de validez. Si por ahí respecto a las evaluaciones de la próxima semana, la Constitución es, ¿qué será? Pues, fuente de fuentes, parámetro de validez, es ambas, es parámetro de validez y es fuente de fuentes. Como parámetro de validez, ¿cómo hacemos para que se detenga esto? A ver. Como parámetro de validez sirve
y fundamenta la Constitución como norma jurídica. Es medida, como parámetro de leyes es medida, para saber en una suerte de plantilla constitucional si los actos de las personas, si los actos de las autoridades, si las normas son válidas. En eso se constituye. La Constitución es norma jurídica porque es parámetro de validez, medida de los actos de los particulares, de los poderes públicos y de las normas. Ahora bien, la Constitución tiene ese rango porque así lo ha determinado el poder constituyente, ¿no? Ese poder constituyente que es único, extraordinario, ilimitado, que ha dado lugar a la Constitución. Esto es importante, ¿no? La Constitución como fuente suprema crea los órganos encargados de la producción normativa. Crea los órganos encargados de la producción normativa. Otorga competencias materiales. Determina los procedimientos para la elaboración normativa. Establece los límites materiales para la elaboración normativa e impone los contenidos normativos. Cuando se refiere a competencias materiales, se entiende de dos puntos de vista. Cuando ustedes escuchan otorga competencias materiales, estar definiendo de qué actividades concretas se va a encargar algún poder del Estado o algún órgano constitucional. Cuando señala establece los límites materiales para la elaboración de las normas, está diciendo que la producción normativa de un gobierno regional, de un gobierno municipal, del Congreso, pasa por respetar los límites materiales de la Constitución. Y esos límites materiales, habíamos mencionado en sesiones anteriores, se está refiriendo a esa parte más importante de la Constitución que se denomina parte dogmática. Esos tres conceptos denominados derechos fundamentales, valores y principios constitucionales. Esos son los límites materiales que tienen que respetar todos aquellos órganos que elaboran normas. Esto que establece límites materiales también está sustentado en lo siguiente, en un principio constitucional denominado el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad que tiene como función principal servir de límite a la actuación de la administración pública, de los poderes públicos. El principio de proporcionalidad es un límite en el trabajo, en el desempeño, en el funcionamiento de los poderes y los órganos constitucionales. Entonces, límites materiales y competencias materiales son cuestiones diferentes. Competencias materiales, qué actividades se encarga cada órgano productor de normas. Y límites materiales se está refiriendo a qué contenidos deben respetar o qué conceptos deben respetar los órganos que elaboran normas. Hay normas, sabemos, hay fuentes del derecho con rango de ley y fuentes del derecho con rango distinto a la ley. Con rango de ley, las leyes, la ley de reforma constitucional, leyes ordinarias, ley de presupuesto de la República, leyes orgánicas, resoluciones legislativas. Aquí ustedes ven una lista de normas con rango de ley y las leyes propiamente dichas. Están señaladas ahí algunos artículos. Lo que está señalado en esta diapositiva es qué requisitos deben contener las leyes ordinarias, la ley de presupuesto de la República, las leyes orgánicas, que deben respetar, es decir, qué contenidos materiales deben respetar. También son normas con rango de ley los tratados, los reglamentos del Congreso, los decretos de urgencia y las ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. Unas normas que por ustedes deben ser siempre revisadas, porque normalmente se dictan, los decretos legislativos, ¿no? Habíamos dicho que los decretos legislativos tenían algunos requisitos que cumplir. Los decretos legislativos necesitan una ley autoritativa, necesitan el señalamiento de un plazo, necesitan el señalamiento de una materia sobre la cual el Poder Ejecutivo, con la competencia delegada, va a expedir el decreto legislativo.
los decretos de urgencia, por su parte, tienen dos requisitos, un requisito ex ante y un requisito ex post. Ex antes, que requiere el refrendo del presidente del Consejo de Ministros para que sea válido, y un requisito posterior es la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso. Ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. Esos son fuentes del derecho con rango de ley. Y ya están estas otras como la jurisprudencia, la costumbre, el principio general del derecho, el contrato y la doctrina. Entonces, función de la Constitución del Estado: garantiza la estabilidad a través de sus normas, limita el poder, garantiza y promueve derechos fundamentales, establece la organización política del Estado y busca la unidad nacional, que se asienta en la integración. Bien, esta Constitución así entendida como norma política, como norma jurídica, que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, pues sabemos, digamos, un conjunto de postulados de lo que nuestro poder constituyente considera que debía ser el Estado peruano, ¿no? Pero ese Estado peruano no siempre desarrolla los postulados que tiene la Constitución. Los postulados que contiene la Constitución podemos decir que son de textura abierta, pero no porque sean de textura abierta no significan que el Poder Ejecutivo, los poderes del Estado tengan que desarrollarlos. ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Cómo se podrían desarrollar, por ejemplo, los derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución y que son la razón de ser de la Constitución según el artículo 1? Esos derechos fundamentales requieren concretarse, ¿no? Requieren desarrollarse, requieren cumplir con esos requisitos que tienen todos los derechos fundamentales, como por ejemplo de progresividad y de consolidación. O sea que se van mejorando y deberían articularse en todo el ordenamiento jurídico y además deberían cumplirse y ejecutarse. ¿Cómo se desarrolla? Con las políticas públicas, con políticas públicas, la política pública de Estado, o mínimamente con la política pública de gobierno, ¿no? Pero eso es algo difícil, porque simplemente, por ejemplo, aquí reunidos estamos y escuchamos algunos conceptos constitucionales y pareciera que solamente está en un marco abstracto, un marco gaseoso, ¿no? Pero no es así. O sea, la función que tiene la Constitución, habíamos revisado hace un momento atrás, es que garantiza la estabilidad, no solamente social, también política, también económica. Y busca la protección de las personas, garantizando y promoviendo los derechos fundamentales. Establece la organización política del Estado. ¿Esto qué significa? Que el Estado peruano, a través de sus poderes, tiene que desarrollar la consolidación de los derechos, y eso lo tiene que hacer a través de las políticas públicas. Políticas públicas del Estado son las que se reclaman, no solamente políticas públicas de gobierno. Es decir, que cada nuevo periodo entre un nuevo gobierno y quiere implementar a su manera y de la forma que ellos crean conveniente políticas públicas de gobierno. Lo que se requiere son políticas públicas de Estado. Eso, ¿tenemos políticas públicas de Estado? Quizás incipientemente, ¿no? Porque las políticas públicas de Estado requieren un compromiso y un consenso no solamente de los actores políticos, de los partidos políticos en conjunto con el gobierno, sino también de los demás actores sociales, ¿no? Lo que se llama la sociedad civil, y sobre todo un compromiso ¿de quién podría ser? De la población, de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, respecto a esta ley de carrera magisterial, de formación magisterial, empezó, pero ahora se ha dado un paso atrás, ¿no? El Sindicato Único de la Educación del Perú no ha estado de acuerdo, ¿no? Con esta ley implementada. ¿Pero es por qué? Porque realmente más que política pública de Estado ha sido política pública de gobierno. O sea, el presidente actual, desde sus inicios, no estaba conforme con la ley que está implementando el gobierno anterior. Entonces buscar un consenso es harto difícil, ¿no? Y sobre todo convencer a la ciudadanía y a los destinatarios de la política que es prioritario y necesario hacerlo. Les participo dos detalles, por ejemplo, dos detalles que de repente muchas veces nos quejamos respecto al tema de la educación en el país, pero de repente no tenemos otra forma, otro sistema de entenderlo, ¿no?
hay dos modelos actualmente que configuran cómo debería desarrollarse la educación en el mundo. El modelo finlandés y el modelo del Corea del Sur. El de Corea del Sur es pura tecnología, pura tecnología. El profesor solamente está así como un facilitador, tiene una suerte de control de mando con una computadora y los alumnos van tratando de hacer las pautas que el profesor le va indicando. Y el otro, el modelo finlandés, digamos, tiene un contenido democrático, ¿no? Porque busca que se busque la igualdad y la uniformidad en cuanto a criterios. El profesor tiene un rol principal y las enseñanzas son, si estuviéramos acá sentados cada uno en su carpeta, en grupo. No es las discusiones y los grupos que se van desarrollando son en base a grupos. Y además los alumnos escogen qué cursos desean llevar y qué cursos no desean llevar. Esos son modelos, digamos, de primera generación en cuanto a la educación, ¿no? Entonces, nosotros todavía estamos tratando de que el término de la meritocracia se implemente en el país, ¿no? Estamos un poco atrasados en ese sentido. Pero este tema de los derechos fundamentales que ustedes escuchan en este diplomado, lo había comentado la vez pasada, también debe significar un correlato. El correlato es el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, que es lo que no está pasando actualmente, ¿no? No hay un compromiso de los ciudadanos con respecto a los derechos fundamentales, pero no solamente como reclamo de derechos, sino cumplimiento de deberes. Entonces, la Constitución debe consolidarse a través de la política de Estado. Por ejemplo, en el país existe el Acuerdo Nacional, pero no es una política de Estado. Lo que ha sido un consenso en cuanto a algunos puntos que debieran ser materia de cualquier gobierno, pero política de Estado que tenga un plan, un seguimiento, un diseño, una ejecución y una evaluación, eso estamos lejos de ello. Bien, entonces los derechos fundamentales, su protección no es un tema gaseoso. Además, los derechos fundamentales normalmente van a ser afectados, ¿no? No solamente por los poderes públicos, por la administración, sino también por los particulares, por los otros ciudadanos igual que nosotros. Esa protección de los derechos fundamentales requiere un lugar, ¿no? Un lugar donde se puedan reclamar de ellos, donde se puedan restituir o recuperar, o donde uno puede hacer el llamado de atención respecto a la afectación de la cual está siendo objeto. Ese lugar es el lugar de la función jurisdiccional, el lugar donde los jueces van a resolver los conflictos constitucionales que ante ellos se sometan. Ese mundo de la función jurisdiccional que realiza el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial es el mundo de la justicia constitucional. Recordemos primero que la función jurisdiccional es aquella potestad que emana de la Constitución por la cual algunos órganos pueden resolver controversias jurídicas. Esa es la función jurisdiccional. Esa función jurisdiccional que ya ha superado ese concepto que nos enseñaron en clases respecto a competencia y jurisdicción, ¿no? Ahora se utiliza el concepto función jurisdiccional, potestad constitucional de resolver controversias jurídicas. Y esa función jurisdiccional se desarrolla en diferentes escenarios, ¿no? La primera es la justicia ordinaria, la justicia común, la que vemos diariamente, la justicia común. Luego, excepcionalmente, la arbitral y la militar. Luego también la justicia comunitaria, la que desarrollan las comunidades campesinas y nativas. Entonces, se va ampliando el abanico de posibilidades de órganos encargados de resolver controversias jurídicas. Es decir, la función jurisdiccional ha crecido. Y lo podemos ver en la justicia ordinaria, justicia excepcional, justicia comunitaria y esta justicia que vemos en este diplomado, que es la justicia constitucional. Actividad judicial de aplicación de la Constitución, y la realiza principalmente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es una garantía jurisdiccional de la Constitución.
esta justicia constitucional de hoy día, la actual, es un contrapeso al crecimiento del legislativo y del ejecutivo. Se dice que lo que se busca es una separación de poderes. Una separación de poderes en que cada poder del Estado realice su función. Pero eso no es tan correcto, ¿no? Porque no estamos separados, estamos aquí en este mundo jurídico llamado Perú. Entonces, separación de poderes no es lo correcto, más bien debe ser una interrelación entre los diferentes poderes, en que cada uno reconozca que el otro cumple funciones y que todos tienen como norte principal la protección de la persona. Entonces, esta justicia constitucional ha surgido como un contrapeso al poder a veces arrollador del Congreso o al poder arrollador del Poder Ejecutivo. Recordemos que en el Perú, el Poder Ejecutivo, encarnado en el Presidente de la República, tiene varias distintas funciones, ¿no? Es un régimen presidencialista en el cual nosotros nos encontramos. Luego, ¿qué más? ¿Por qué se legitima la justicia constitucional? Porque cada vez se reconocen más derechos y además, así donde ustedes se encuentren, en la disciplina jurídica que ustedes manejen, laboral, tributario, siempre tiene como norte la protección del ciudadano, ¿no? de la persona. ¿Por qué se legitima además la justicia constitucional? Porque cada vez más existe una participación del juez en la elaboración misma del derecho. Y otro tema, además, que lo que se está produciendo es una constitucionalización del derecho, ¿no? No hay materia o disciplina jurídica que esté exenta del matiz constitucional, más que del matiz, del control constitucional. Y finalmente existe una judicialización de la política. ¿Cómo así? Tenemos poderes, ¿no? El poder ejecutivo y el poder legislativo. Estos son ¿qué? Poderes políticos. Son poderes eminentemente políticos porque su origen es político. Nosotros hemos participado en su elección. O sea, el poder legislativo, el poder ejecutivo son poderes políticos. ¿Y qué está pasando? Se está judicializando la política. ¿Por qué? Porque las decisiones del Congreso, que es un órgano político, que las decisiones del Poder Ejecutivo, que son un órgano político, al final van a ser controladas constitucionalmente por los jueces, cuando se sometan a una acción de inconstitucionalidad, a un control difuso, leyes del Congreso o del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez adquiere mayor importancia la justicia constitucional. Jurisdicción constitucional, función jurisdiccional, la potestad para determinar en un conflicto o controversia el derecho constitucional que asiste a aquellos que invocan su aplicación. Recordemos, ya lo hemos visto, lo han visto ustedes en varias sesiones, el tema respecto a la terminología de los derechos de la persona, los derechos humanos, derechos constitucionales, y ahora, en función a la revisión que ustedes tienen que hacer de la sentencia del tribunal, se utiliza la palabra o la terminología derechos fundamentales. ¿Por qué? Recuerden, ustedes que litigan, algunos que litigan, deben recordar que no todas nuestras demandas tienen dos componentes, ¿no? Normalmente, ¿no? Tienen dos componentes ahí en la pretensión, ¿no? El petitorio y la causa petendi, ¿no? Los fundamentos de hecho. Pero luego, los fundamentos de hecho que no se pueden cambiar, porque son los que nuestros clientes nos están informando, tenemos que pasar a la fundamentación jurídica. Y en la fundamentación jurídica es donde ustedes van a articular los conocimientos, los conceptos que van internalizando en cada curso, en cada diplomado, y ustedes también por su propia cuenta, ¿dónde lo van a internalizar? En ustedes, y luego plasmarlos en sus demandas respectivas. Y ya no van a utilizar los conceptos ya pasados, ¿no? No van a reclamar a un juez constitucional que se imponga el Estado de Derecho. Quizás eso sea de aplicación cuando ustedes hacen sus alegatos en el derecho penal, ¿no? En los juzgados penales. Quizás en los juzgados contenciosos administrativos, ¿no? Ahí pueden reclamar el Estado de Derecho, ¿no? La aplicación de la ley, el principio de legalidad. Pero
aquellas personas que litigamos en la justicia constitucional, tenemos que utilizar los conceptos en el contexto que desarrolla el Tribunal Constitucional, es decir, son derechos fundamentales. Estamos en el Estado constitucional de derecho. La Constitución es norma política y es norma jurídica. Yo defiendo mis derechos porque los derechos fundamentales tienen una eficacia vertical cuando el alcalde me los amenaza o me los vulnera. Esa es eficacia vertical. Cuando el poder legislativo, el poder ejecutivo me los afectan. Pero también reclamo de los derechos fundamentales su eficacia horizontal cuando un particular, un vecino, otro ciudadano igual que yo, vulnera o amenaza mis derechos. Entonces, esos conceptos son los que ustedes tienen que utilizar. Ustedes podrán decir, no, pero para eso pues existe el iura novi curia, ¿no? El juez ya determinará. Pero no puedo estar en esa situación yo, ¿no? Yo que estoy litigando. No puedo estar en la situación de dejarle al juez que determine qué derecho me olvidé de invocar. Porque voy a estar todavía en ese plan de que el juez trate de ubicar cuál es el derecho vulnerado o amenazado en lugar de demostrar constitucionalmente y argumentando que yo tengo la razón en este caso, ¿no? Es por eso la necesidad de utilizar adecuadamente los conceptos y las instituciones del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional en la litigación en esta jurisdicción constitucional. Y respecto a la jurisdicción constitucional, tenemos, ahí saldrá, que en el país funcionan dos sistemas, el sistema concentrado y el sistema difuso. Este sistema concentrado, ¿no?, también llamado sistema kelseniano, o también llamado sistema abstracto, porque lo que va a hacer la justicia constitucional en este caso es revisar la norma que ha sido demandada de inconstitucional y abstraer, ponerse a pensar, ponerse a razonar por qué razón la norma es inconstitucional, por qué razón dicen los demandantes que afecta a la Constitución en la forma o en el fondo. Recuerden, ¿por qué afecta a la Constitución en el parámetro de validez formal o en el parámetro de validez material? ¿Es en la forma o en el fondo? Eso va a ser el Tribunal Constitucional, ¿no? Una abstracción, vamos a ponerse a razonar. Sistema concentrado o abstracto, o kelseniano, o austriaco, o europeo. Es lo mismo. Esta es una ideación de Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen pensó lo siguiente respecto a cómo se desarrollaba la labor jurisdiccional en su país. Entonces decía, tenemos casos que resolver, algunos casos tienen que ver con la aplicación o no de una ley que parece que es inconstitucional. Entonces, ¿quién se va a encargar de revisar si la norma es o no inconstitucional? Usted se encargará por el Poder Judicial, ¿no?, que es su labor. Pero ¿qué pasaba? Que el Poder Judicial era, en el esquema de Hans Kelsen y en su país, el Poder Judicial era designado o por el Congreso de la República o por el Poder Ejecutivo. Entonces decían, con un poco de criterio, bastante, harto criterio, decía, los jueces, ¿cómo van a poder inaplicar o revisar si una norma es inconstitucional si justamente las personas que a ellos lo han designado como jueces son los que han expedido la norma controvertida o cuestionada de inconstitucional? No hay una suerte de separación, ¿no? No hay una independencia básicamente en la decisión de estos jueces, porque van a revisar normas de quienes a ellos lo han nombrado como magistrados. Entonces, no hay garantía. Por eso Hans Kelsen piensa, ¿no?, mejor hay que señalar o indicar o trasladar esta responsabilidad a otro órgano que no tenga nada que ver ni con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo y tampoco con el Poder Judicial. Tiene que ser un órgano independiente y crea la figura del Tribunal Constitucional, ¿no?, como un órgano separado de esos poderes, pero que tiene esa función de determinar si una norma es o no inconstitucional. Y el sistema difuso, este sistema difuso porque se difumina, ¿no? La palabrita ayuda bastante. Difuso porque se difumina, se extiende,
Es difuso, se va difundiendo. ¿Y difundiendo hacia qué? Se va difundiendo hacia el órgano que va a encargarse de esta labor. Es decir, que se difunde, se extiende a cualquier juez. Cualquier juez de la República puede revisar si una ley es o no inconstitucional. Es decir, esa potestad de determinar la constitucionalidad de una norma con rango de ley va a estar a cargo de unos órganos difuminados, extendidos. Son los jueces los que se van a encargar de esa labor, en vía ordinaria o en los procesos constitucionales. Sistema difuso, ustedes saben, también le llaman sistema de la Judicial Review, porque la revisión la va a hacer los jueces. Entonces, ahí tenemos, recuerdan ustedes que los procesos constitucionales se dividían de acuerdo a sus fines, ¿no? Los procesos constitucionales se dividen de acuerdo a sus fines. Son dos fines nada más, ¿no? O defienden a la persona y sus derechos fundamentales, o defienden a la Constitución. Los que defienden a la persona, los denominados procesos constitucionales de la libertad. ¿Por qué libertad? Porque es el derecho más preciado, más recurrido, ¿no? Y para darle esa connotación histórica trascendente en la historia y en la vida constitucional, a estos que defienden a la persona le llaman procesos constitucionales de la libertad. Los otros, los que defienden a la Constitución, son los procesos constitucionales orgánicos. Entonces, estamos ahora en el momento de verificar que la Constitución no solamente es un verso jurídico, sino que la Constitución es una norma de máxima jerarquía que en el país nuestro, a partir del año 2001, cuando se recompone el Tribunal Constitucional, ha significado un punto de referencia mayúsculo, trascendente en la vida jurídica nacional. Y en consecuencia, hay que buscar, hay que conseguir, lograr que la Constitución pues siga manteniendo la supremacía que tiene, la supremacía normativa. Significa la defensa de la primacía de la Constitución, la primacía constitucional. A ver, hay una cosa interesante, ¿no? Que el Tribunal Constitucional actúa como órgano de control abstracto, el sistema abstracto, viendo las acciones de inconstitucionalidad. Pero el TC peruano también actúa como haciendo una labor de control difuso. ¿Cuándo? Cuando esos procesos constitucionales de la libertad, por ejemplo el amparo, que es presentado por una persona pidiendo que se inaplique una ley, una resolución administrativa, y este proceso de amparo empieza en el juez constitucional, sube a la sala civil y el señor sigue perdiendo, llega al tribunal y el tribunal de repente le da la razón a esta persona, ¿no? Que reclama que se inaplique una resolución administrativa. ¿Qué está haciendo ahí el juez? El juez constitucional, el máximo, los magistrados del TC están haciendo un control difuso porque están inaplicando una norma que va en contra de la Constitución. El TC entonces actúa como órgano de control abstracto y también como control difuso. Control difuso cuando realiza estos procesos constitucionales de la libertad. Entonces, tenemos un mandato constitucional, ¿no? Que está en el artículo 138 respecto al control difuso. En caso de existir incompatibilidad entre la Constitución y una norma legal, los jueces prefieren la norma constitucional. Esto es lo que se conoce como el control difuso o la potestad del Judicial Review. En nuestro ordenamiento aparece el año 79 plasmado constitucionalmente, legislativamente en la Constitución, ¿no? Pero también está en el Código Civil del año 36, donde también se señala que los jueces deben preferir la Constitución a una norma legal. Esta potestad del Judicial Review también se llama sistema americano, es el sistema difuso, sistema de control difuso, sistema de Judicial Review, o sistema americano, ¿no? Porque tiene su origen en Norteamérica, en el caso Marbury versus Madison.
siempre hay que tener presente este cuadro que hace que el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional se unan. Ambos, como tienen un doble carácter, buscan proteger a la persona, pero también protegen la supremacía constitucional. Y en los casos que vamos a ver, a continuación, nos vamos a dar cuenta que el tribunal normalmente está en esa idea. Yo protejo a la persona, pero por si acaso, dice, también la protección de la persona, dimensión subjetiva, también busca que la dimensión objetiva, es decir, que todo el ordenamiento jurídico, toda la sociedad entienda que yo protejo a esta persona porque de pasada, extensivamente, estoy protegiendo a todos los ciudadanos. Es un doble carácter, ¿no? Subjetivo y objetivo. Entonces ahí tenemos, son dos dimensiones, dos vocaciones, ¿no? Todos los procesos constitucionales tienen esa doble dimensión: subjetiva, protección de la persona; objetiva, que toda la sociedad, todos los poderes públicos entienda que es imprescindible la protección de los derechos fundamentales. Y una cosa que habíamos visto en una sesión anterior, ¿no? Los procesos constitucionales, la justicia constitucional, es cierto, se maneja con los conceptos de la teoría del proceso, ¿no? O el derecho procesal: jurisdicción, acción y proceso. Pero a la hora que nos ponemos a pensar y a razonar, no utilizamos los mismos conceptos jurídicos. En otras palabras, cuando interpretamos en justicia ordinaria y justicia constitucional, son temas diferentes. En la justicia ordinaria, ¿qué hacemos normalmente? Hacemos subsunción legal, ¿no? El caso lo vemos si aplica con la norma jurídica pertinente y resolvemos el caso. Es una cuestión a veces de reglas nada más. Pero en la justicia constitucional no funciona así. En la justicia constitucional lo que tenemos es que, aparte de la norma, hay que utilizar los principios y los valores. Entonces nuestra interpretación no está fijada en términos de ¿qué? En términos de subsunción legal, sino está fijada en términos de argumentación jurídica. Y en algunos casos, cuando no tenemos resuelto el tema, tenemos que utilizar la ponderación, ¿no? Poner en cuestión cuál principio predomina frente a otro. Dos derechos, ¿cuál derecho se prioriza frente a otro derecho? Entonces aunque tienen como origen el derecho procesal, la dilucidación de las controversias requiere otras instituciones, ¿no? Argumentación, textura abierta de derechos, principios, proacciones, iura no vicuria, suplencia de queja. Entonces, y además el objeto de resolución del caso son diferentes. En los procesos ordinarios vemos derechos sustantivos o bienes jurídicos tutelados sustantivos. En los procesos constitucionales son otros derechos, son derechos fundamentales que ya habíamos hablado, ya que están por encima, ¿no?, de los demás. Bien, entonces, bajo ese esquema, donde la Constitución es lo más importante, y hay que tratar de entenderlo así, no porque se le ocurra al Tribunal Constitucional, ni a los juristas, ni a los tigres del derecho constitucional, no por eso, ni a la Corte Interamericana, no es por eso que la Constitución sea la más importante, es porque pensemos, entendamos, ese cuerpo normativo nos protege cuando en algún momento determinado nuestros derechos fundamentales van a ser afectados o vulnerados, cuando algún poder del Estado avasalla esos derechos. Ahí recién vamos a entender efectivamente, estos derechos son de máxima protección y los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de respetarlos y si fueron vulnerados, restituirlos. Bien, bajo ese entendimiento de la Constitución lo más importante, existen formas de control constitucional. Víctor Ortecho, profesor trujillano, define al control constitucional como el conjunto de procedimientos, tanto políticos como jurisdiccionales, destinados a defender la constitucionalidad, es decir, la plena vigencia de la Constitución y el respeto de las normas constitucionales, como la forma más adecuada de defender un Estado constitucional de derecho y por ende una manera de asegurar un ambiente de justicia, paz y progreso en una determinada sociedad.
Como lo decía, la Constitución es un conjunto de postulados que nosotros tenemos la obligación, como juristas, como abogados, de que se consoliden. Pero ustedes podrán decir, pero profesor, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Yo solamente me dedico a litigar, o yo trabajo en el Poder Judicial. ¿Cómo hago que los postulados de la Constitución se concreten? Pues asumiendo mi rol de ciudadano, ¿no? Comprometiéndome más con ¿qué? Con el tema político, siendo una persona consciente, razonable, responsable al momento de las elecciones, ¿no? Recuerden que, o el estado presente, que está por definirse próximamente al defensor del pueblo. Pero para las personas que litigamos, hay la elección de otras autoridades mucho más importantes en el tema jurídico, es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, no lo podría hacer personalmente, pero acá existe un organismo, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima, u otros colegios, otras instituciones, otros colegios profesionales, o asociaciones de abogados, o grupos organizados, pero el tema es que esa elección es absolutamente importante. Nuestros temas jurídicos finalmente, lo hemos visto en reiteradas sesiones, finalmente se van a definir en el Tribunal Constitucional. Eso exige que los ciudadanos que estén a cargo de esa labor pues sean los mejores realmente, ¿no? Los más conocedores, los más prudentes en el tema constitucional, los más responsables, los más serios. Es cierto que al final es un consenso político, pero que en todo caso de los 6 magistrados que están por reemplazarse, pues estén los mejores exponentes, ¿no?, del derecho peruano. Ortecho señala tantas formas como hay de violación constitucional, hay también formas de control constitucional. Estas formas de control pueden ser control constitucional político parlamentario, control constitucional jurisdiccional, formas especiales de control y control social. Bien, vamos a pasar esto rápidamente. Control constitucional, el Parlamento tiene una labor de control constitucional contra los funcionarios de la República, ¿no? Control constitucional jurisdiccional, a través, por ejemplo, de los procesos constitucionales, del control concentrado, del control difuso, formas especiales de control, por su naturaleza política. Sin embargo, se diferencia de la forma tradicional de control político porque son otros órganos públicos que realizan esta labor. Control ejecutivo, que es el que realiza el presidente de la República al hacer uso del derecho de veto relativo o del derecho de observación de las leyes. En otros países, luego que se apruebe una ley por el Congreso, antes de que el presidente lo promulgue, se somete a un referéndum, ¿no? Son formas especiales de controlar las leyes. Y el control social que realizan básicamente acá en el país los medios de comunicación, ¿no? Debemos entender además que los medios de comunicación no están en el aire, no representan a un interés político también. Los medios de comunicación son propiedad de grupos políticos, de grupos económicos básicamente, ¿no? Entonces, a través de esos medios se va deslizando una cierta apreciación por los contenidos políticos, por las ideas políticas. Entonces, ¿qué tiene que significar eso? Que el Canal 7 o los medios de la televisión nacional pues tienen que ser más abiertos, ¿no?, a todas las organizaciones sociales, a los partidos políticos, porque realmente los medios de comunicación son poderes, lo que se dice poderes fácticos, tienen una fuerte presencia en la escena nacional y en lo que nos interesa tienen una fuerte presencia y una orientación a veces determinante en los procesos ordinarios, en los procesos constitucionales, ¿no? Van opinando, van haciendo labor de conciencia sobre las decisiones de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Bien, hay sistemas de control constitucional, el sistema francés, sistema difuso americano, sistemas mixtos, sistema dual o paralelo. Lo que habíamos hablado de las formas de control constitucional se han sistematizado. En el sistema político francés, el Parlamento tiene una preeminencia importante. El Parlamento es quien controla
constitucionalmente. En el sistema difuso americano se ha cedido este poder de control constitucional sobre las leyes a la Suprema Corte, el Poder Judicial. En esta sentencia, ¿no? Marbury versus Madison, ¿no? Donde un secretario de Estado necesitaba que se le entregara sus credenciales. Un juez de paz letrado, un juez de paz letrado necesitaba que el secretario de Estado le entregara sus credenciales. Este caso sirvió para que la Corte Suprema, en una de las partes de su explicación respecto a este caso, dijera algo que ahora es mencionado y referido por todos nosotros, ¿no? Que por encima de las normas está la Constitución. La Constitución tiene un lugar preeminente en el conjunto normativo, está en la máxima cúspide. Sistema concentrado europeo, donde se encarga esta labor al Tribunal Constitucional. Y sistema mixto o integral, por ejemplo Venezuela, México, por ejemplo, México, donde un órgano, la Corte Suprema, realiza labor de control concentrado y también de control difuso. Ahí no existe Tribunal Constitucional, sino es la Corte Suprema de la República, el Poder Judicial, que se encarga de desarrollar ambos temas. Control concentrado determina la inconstitucionalidad de las leyes y control difuso inaplica algunas normas, algunas leyes, normas con rango de ley. Y el nuestro es el sistema dual o paralelo según Domingo García Belaúnde, porque ambos sistemas, el control difuso y el control concentrado, funcionan a la vez. Bien, entonces, el control difuso, habíamos referido que se caracterizaba porque la potestad de controlar si una ley es constitucional se extiende a todos los jueces de la República. Este control difuso debe tener alguna base, ¿no? Alguna razón de ser. Y la base es la siguiente, que tenemos el principio de supremacía de la Constitución, lo más importante es la Constitución jurídicamente hablando, y luego tenemos un principio de jerarquía normativa. En otras palabras, para recordarnos en las pruebas, los exámenes, el control difuso, ¿en qué principio se asienta? Se asienta en dos principios: el principio de supremacía normativa de la Constitución y el principio de jerarquía normativa. De supremacía, que la Constitución es la razón de ser de todo el ordenamiento jurídico, y el principio de jerarquía normativa, que por encima de todas las normas está la Constitución, y que todas las normas tienen que adecuarse a la Constitución. El control difuso tiene como base esos dos principios: supremacía normativa y principio de jerarquía normativa. Todos los poderes del Estado, las personas naturales y las personas jurídicas, los órganos constitucionales, todos estamos sujetos y sometidos no solamente a la ley, sino a la Constitución, fundamentalmente a la Constitución. La Constitución tiene una eficacia jurídica vinculante. Antes era la ley. Ahora directamente se puede revisar si una ley, si una sentencia, si un acto administrativo, si un contrato es compatible con la Constitución. Como eso, no hay que pasar por go, no es que primero lo que yo estoy reputando de inconstitucional, primero lo reviso con la ley y luego lo reviso con la Constitución. No, es directamente se puede hacer un control. Y todo ello siempre no olvidándonos que la Constitución es norma política, es norma jurídica. Como norma jurídica es un parámetro de validez material y también formal, y que la eficacia jurídica es vertical y horizontal.
Entonces, el control difuso es el control judicial de constitucionalidad de las leyes. Es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. Entonces, ese control difuso que está entregado como potestad a los jueces de la República, pues necesita algunos requisitos, ¿no? Hay tipos de control difuso: difuso judicial, control difuso administrativo. Pero antes de los límites habría que ver el control difuso judicial. ¿Qué requiere? ¿Qué requerirá? Requiere un proceso, porque esto se hace en todo proceso, ¿sí? Requiere que exista un proceso, requiere que haya un expediente judicial que resolver. Requiere que en la resolución de la demanda, de la pretensión, tenga que utilizarse para resolver una ley, y que esa ley se considere que es inconstitucional. Entonces requerimos un proceso, requerimos que la pretensión que deba ser resuelta requiera la utilización, o más que utilización, la aplicación de una ley reputada de inconstitucional. Y luego, ¿qué efectos va a tener? Interpartes, solamente a las personas que presentaron la demanda respectiva. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser que el juez que tenga un expediente que resolver y considere que la ley que va a utilizar, según su análisis de parámetro de validez, es inconstitucional, en función a ese razonamiento va a tener que inaplicar la norma. Ese es los efectos del control difuso judicial. Este trabajo, este razonamiento, esta potestad, esta facultad que tiene cualquier juez de la República también tiene sus límites. Hay un límite. El límite es la necesidad de interpretar la ley con arreglo a la Constitución. Límite al ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes, que demanda a los jueces de toda sede y grado procurar hasta donde sea razonablemente permisible una interpretación de la ley que armonice con la norma suprema del Estado. Entonces el juez tiene que interpretar la ley con arreglo a la Constitución. Tiene que buscar armonizar la ley con la Constitución. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque ¿qué pasa? Tiene un caso que resolver, él considera que la ley es inconstitucional, pero como estamos en un mundo no solamente de procesal constitucional, de control difuso, sino también que funcionan las otras disciplinas, como el derecho constitucional. Y el derecho constitucional tiene algunos principios. Tiene un principio que señala que existe una presunción de constitucionalidad de las leyes. Las leyes se presumen constitucionales. Mientras no diga lo contrario el Tribunal Constitucional. En consecuencia, el juez primero tiene que tratar de armonizar su idea con la Constitución. Tiene que destruir la presunción. Si luego de su análisis considera que no es constitucional, pues recién aplica el control difuso. Pero ese es un límite. Su límite es primero tratar de interpretar la ley con arreglo a la Constitución. Porque hay que pasar la valla del principio de constitucionalidad de las leyes. A este límite primordial de tratar de armonizar una interpretación con la Constitución ya se suman otros requisitos o límites, ¿no? El control se realiza en el seno de un caso judicial. El control solo podrá practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda sea relevante para resolver la controversia sometida al juez. ¿Qué significa que sea relevante? Que la norma que voy a utilizar justo sea para resolver el caso, para resolver la pretensión. Y que acredite que su aplicación, la aplicación de la norma inconstitucional, cause o pueda causarle un agravio directo. A ver, para entendernos mejor, vamos a ver este caso. Ahora voy a mencionar alguna oportunidad, el caso de la ley del proceso de filiación. Porque
porque eso nos sirve para entender. Entonces se presenta una demanda de filación en el cono norte, una demanda en el cono norte, y el demandado se opone. Y cuando se opone a la demanda de filación, hace ver en los fundamentos jurídicos al juez diciéndole que se opone y debe ser declarada fundada la oposición. ¿Por qué? Porque está aplicando una ley que él considera que es inconstitucional, porque le dan 10 días para que él pueda oponerse y se someta a la prueba de ADN. Entonces él considera que esa norma es inconstitucional porque afecta a unos derechos fundamentales. Señala este demandado que se afecta el derecho al debido proceso, por ejemplo. Entonces, el juez tiene que resolver, ¿no? El juez tiene que resolver. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué necesitamos? Un caso, un expediente, un proceso judicial. Entonces ahí tenemos el caso. ¿Qué más dice? Tiene que ser relevante para resolver la controversia. El proceso es una demanda de filación. ¿Qué tiene que aplicar? Tiene que aplicar para resolver esta ley de filación que señala cómo se va a llevar a cabo la prueba de ADN, el tiempo para oponerse. En consecuencia, la ley que él cree que es inconstitucional es relevante para resolver el caso. Y luego, tiene que alegarse un agravio. El demandado señala que hay un agravio directo porque le están sometiendo, entre comillas, a la fuerza a someterse a la prueba de ADN. Entonces, estos elementos son los que tiene que utilizar el juez al momento de aplicar el control difuso. Y si considera que se presentan estos contenidos, estos requisitos, pues aplicará el control difuso, que en buena cuenta se va a reducir a señalar que la norma o la ley es inconstitucional y por lo tanto lo va a inaplicar al caso concreto. No puede ser otra cosa, porque es el TC quien señala que una norma va a ser derogada por inconstitucional, ¿no? Que no es el caso, es un juez. Entonces él aplica el control difuso. No puede sacarla del ordenamiento jurídico, solamente la inaplica para ese caso. En otras palabras, esa ley no se va a aplicar para el caso que está procesando, porque es inconstitucional. A ver. Este control difuso tampoco puede realizarse respecto de leyes o normas cuya validez haya sido confirmada por el tribunal en el seno de un control abstracto de constitucionalidad. Es decir, no puede aplicar un juez control difuso cuando el tribunal respecto a esa ley ha dicho no, esta norma es constitucional. Tiene sus excepciones, vamos a ver si regresamos por las excepciones luego. Ahora vemos el control difuso administrativo. A ver, antes, este control difuso administrativo tiene que ver con la actuación en la administración pública. En la administración pública, los ciudadanos somos sometidos, formamos parte o nos incorporamos a un proceso administrativo. ¿Sí? Formamos un proceso administrativo. Entonces, cuando estamos en un proceso administrativo, en general, algunos derechos fundamentales que se aplican en sede judicial también deberían aplicarse en sede administrativa. Y este derecho que ven ustedes ahí, el debido proceso, es justamente ese derecho fundamental que debe aplicarse también en sede administrativa. Recuerden ustedes que hay dos derechos que a nosotros nos permiten ir a reclamar nuestros derechos en sede judicial. Uno es el denominado la tutela jurisdiccional efectiva, ese derecho por el cual uno puede acceder al Poder Judicial, ¿no? Acceso a la justicia. Puede esperar una sentencia fundada en derecho y también espera que una sentencia que se puede ejecutar, ¿no? Esos son los contenidos de la tutela jurisdiccional efectiva. En buena cuenta, el derecho que me permite a mí ir al Poder Judicial y pedir que se restituyan mis derechos. Y luego existe otro derecho, un derecho que no, habíamos dicho, no está enumerado, no dice que sea un derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso, también denominado como derecho de defensa.
Este derecho por el cual, si yo soy sometido a un proceso, cualquiera que sea, según la Convención Americana, en todo proceso, no dice cuál, en todo proceso, la persona tiene derecho a ser oída, a ser atendida prontamente y por un juez independiente e imparcial. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, concordado con el artículo 25. Eso no está en nuestra Constitución, ¿no? Pero sí está en la Convención Americana. Y como dice, para todo proceso, ¿qué significa? Que yo tengo derecho a defenderme en cualquier proceso. ¿Qué contenidos mínimos tiene el debido proceso? Tiene algunos mínimos. Mínimos, el que estoy haciendo una suerte hoy día, no estoy hablando, estoy alegando. El derecho a alegar, el derecho a aportar pruebas, el derecho al juez natural o al juez predeterminado por ley, más facilito, al juez competente, ¿no? Ese es nuestro contenido. El derecho a la debida motivación, y estoy diciendo debida motivación, no motivación de resoluciones judiciales, porque justamente estamos diciendo que el debido proceso, su campo de aplicación es mayor. Entonces el derecho a la debida motivación. ¿Y cómo yo puedo saber cuándo un órgano administrativo, no solamente el juez, un órgano administrativo resuelve adecuadamente? ¿Cómo me podré dar cuenta de eso? Hemos dicho que todos los conceptos están unidos. ¿Qué podré revisar? ¿De dónde saco? ¿Qué reviso para saber si una resolución del juez contencioso administrativo, del juez comercial o de los órganos administrativos está bien elaborada, bien pensada, bien razonada? Hay algunas pautas, pero para mejores señas y para ir de frente al lugar, ¿qué tengo que revisar? Tengo que revisar la resolución del tribunal respecto al caso Juliana Yamoja. En el caso Juliana Yamoja, el Tribunal Constitucional, aparte de resolver este caso terrible, ¿no?, del parricidio, da una señal a los operadores del derecho y nos dice: en adelante, ya lo había dicho anteriormente, pero ahora lo dice con mayor énfasis, en adelante las resoluciones judiciales debidamente motivadas son aquellas que van a ser construidas pensando, razonando, y exige a los órganos jurisdiccionales que estas resoluciones deben estar bajo el siguiente esquema. Un esquema que tiene dos partes. Una parte denominada motivación interna. Primera parte, motivación interna. Y la segunda parte, justificación externa. A la motivación interna también la subdivide en lo que se denomina una explicación adecuada respecto a los hechos, y una explicación racional y jurídica respecto a las normas jurídicas, esa corrección lógica. Un tema es corrección lógica. Y en cuanto a la justificación externa, lo que requiere el tribunal es que todos los considerando una decisión deban estar debidamente concatenados, deben ser concordados, ¿no? Entonces tenemos motivación interna y justificación externa. Ahora, ¿para qué necesito saber esa resolución del TC en el caso de Juliana Yamoja? Por lo siguiente: si me está diciendo el tribunal que para que una resolución judicial sea compatible con la debida motivación, por lo tanto debidamente motivada, por lo tanto constitucional y por lo tanto cumplir con el debido proceso, significa entonces que si el debido proceso también se aplica en sede administrativa, ¿cómo deben estar las resoluciones en sede administrativa? Bajo ese mismo esquema de motivación interna y justificación externa, porque el tribunal ha expresado que el derecho fundamental al debido proceso no solamente es aplicación en sede judicial, sino también en sede administrativa, más todavía en sede corporativa. Ahora vamos a ver un caso de control difuso, debido proceso, en un instante, a ver. Entonces, este debido proceso también es de aplicación en sede administrativa, y entonces existe también un control difuso administrativo, es decir, también se puede aplicar en sede administrativa el control difuso, es decir, inaplicar una norma con rango de ley cuando considera que afecta a la Constitución. Bien, antes de seguir, ¿cuáles son los requisitos? Habría que referirnos a ellos. ¿Sí?
es posible, es correcto haberle otorgado esta facultad constitucional de aplicar control difuso a órganos administrativos? ¿Eso está diseñado desde la Constitución? Miren, dos versiones, ¿eh? Si tenemos como punto de referencia la Constitución y la Constitución es el marco normativo para todo, y ahí se señala con absoluta claridad, que habíamos mencionado momentos atrás, ¿no? Quienes realizan función jurisdiccional, habíamos expresado quiénes, ¿no? Y no se señala por ninguna parte ahí a los órganos administrativos. Entonces, esa función jurisdiccional que se le está entregando a los órganos administrativos no tiene base constitucional. ¿De dónde ha salido ello? Una cosa más. El poder constituyente elaboró la Constitución, ¿no? Elaboró la Constitución. Y esta Constitución, diseñada por el poder constituyente, creó los poderes constituidos, es decir, aquellas entidades o instituciones que se encargan de hacer cumplir la Constitución. Y los poderes constituidos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Por ejemplo. Y no figura ahí que la administración pública sea o esté encargada de resolver controversias bajo la potestad de jurisdicción que señala el marco normativo más importante, que es la Constitución. Esa es una versión, dice que no encuentran ningún soporte normativo en la Constitución para entregarle el control difuso a la administración pública. Pero por otra parte, los que sí están de acuerdo, y entre ellos el mismo tribunal, es que no hay nada exento de control constitucional. No hay ninguna razón por la cual una persona pueda ser desprotegida de sus derechos fundamentales. Y pasando ese tema de que la administración pública no tenga ese poder de control difuso, pues la administración pública a veces puede afectar derechos de los ciudadanos, y eso debe ser corregido, debe ser atendido. Otra cosa que habíamos dicho, ¿no? Que la Constitución no solamente se interpreta desde el punto de vista de unos artículos, sino en toda su dimensión. Y finalmente todos los artículos están hechos con la finalidad de proteger a la persona. Entonces, si todos estamos sometidos a la Constitución por el principio de supremacía constitucional, también la administración pública, que forma parte de los poderes públicos, está sometida a la Constitución, y por lo tanto, así no esté facultada desde la Constitución, pero como cumple una función de protección también a los ciudadanos, pues se le faculta, y ahora jurisprudencialmente, para que tenga esa facultad de control difuso. En otras palabras, el poder ha sido creado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional. Vamos a ver un ejemplo de esto del control difuso en sede administrativa. Pero en ese caso, en el caso de Salazar y Arlenque, el caso era el siguiente, de que una persona quería impugnar una resolución administrativa, pero para impugnar tenía que pagar, según el TUPA, pues la tasa correspondiente, ¿no? Entonces esta persona presenta su amparo para que se le permita impugnar sin pagar. Aprovecha el tribunal este caso para crear este control difuso administrativo, es decir, la potestad de que los órganos administrativos puedan aplicar esta potestad. Entonces, en ese caso que crea el control difuso administrativo, no hay una aplicación del control difuso. Pero aquí les voy a decir un caso interesante. Miren, el caso es el siguiente. A ver, aquí está el nombre de la persona. Si la encontramos. Ya. La señora Mayra Elizabeth Mercado Pinillos. Ella presenta el siguiente caso. A ver, mediante resolución de presidencia y directorio se declaró improcedente la solicitud de pago de la bonificación especial del decreto de urgencia 037 presentada por la señora Mayra Elizabeth Mercado Pinilla. Entonces, ella reclama el pago de una bonificación sustentada en un decreto de urgencia, el 037-94. El directorio
el presidente del directorio señala lo siguiente, que no le corresponde, que era improcedente su pedido. Entonces, este caso llega al Tribunal del Servicio Civil, lo que es el Servir, a la primera sala. Y la primera sala va a analizar lo siguiente. Primero va a decir lo siguiente, ¿no? El decreto de urgencia 037 da una bonificación a estas personas una bonificación especial presentada por la señora María Elizabeth. Pero ¿qué pasaba? Que luego sale otro decreto de urgencia que señala que solamente se va a dar el bono siempre y cuando las personas que reclaman el bono tengan una resolución judicial que así lo señale. Entonces ella dice, pero yo para qué necesito una sentencia judicial, si el decreto de urgencia señala simplemente que si yo estoy dentro de los trabajadores de esa institución me corresponde el bono. Presenta su reclamo y el presidente de directorio señala que no le corresponde, que requiere, según la norma, que requiere su sentencia, y si ahí tiene sentencia judicial recién le van a pagar. Entonces, vamos a ver por acá. Aquí el Servir dice primero si le corresponde o no le corresponde aplicar el control difuso. Dice lo siguiente: la supremacía constitucional también se encuentra regulada en otras normas, no solamente en la Constitución, dice. El numeral 1.1 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos. Lo que hace Servir es lo siguiente, dice: según el presidente vinculante del Tribunal Constitucional, yo puedo aplicar control difuso, es decir, puedo señalar si un decreto de urgencia, en este caso, es incompatible con la Constitución. Pero, como yo me muevo en un mundo de la administración pública, también debo cumplir ¿con qué? Con lo que se llama el principio de legalidad. Y dice, tengo el principio, el presidente vinculante, pero también tengo el mismo principio de legalidad que me compete a mí como órgano administrativo. Y la misma ley me señala que yo estoy sujeto en mi trabajo a la Constitución y a la ley. Entonces, finalmente, ¿qué dice Servir? Yo tengo el presidente vinculante para aplicar control difuso. Yo soy administración pública, utilizo el principio de legalidad. Y la ley del procedimiento administrativo general me dice que yo debo aplicar la Constitución y luego la ley. Lo que está diciendo, se está buscando una base normativa para poder realizar su trabajo de control difuso. Bien, entonces, veamos si estamos en el caso siguiente. Dice, esta sala, Servir dice lo siguiente: esta sala considera que debe aplicarse el control difuso sobre el numeral 1.2 del artículo primero del Decreto Supremo número 058, que exige como requisito para el pago de la bonificación del decreto de urgencia número 037/94 una sentencia judicial con calidad de cosa juzgada, debiendo ser inaplicado en el presente caso concreto, puesto que con ello se está dilatando el derecho del impugnante, que evidentemente cumple con los requisitos para percibir la citada bonificación. El 037 señala que se debe dar una bonificación. El 058, que es el decreto de urgencia que establece el agregado de la sentencia judicial, es la norma que está siendo cuestionada de inconstitucional. Dice, máxime si el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la vulneración constitucional en la aplicación del decreto de urgencia número 037 a los trabajadores que perciben la bonificación establecida por el decreto anterior. Bien, pero hay que ver si esta norma, para que sea reputada de inconstitucional, ¿qué derechos puede estar vulnerando?
Porque ustedes cuando apliquen el control difuso no es solamente que digan, esta norma me parece inconstitucional porque afecta a la Constitución, pero ¿qué derechos puede estar afectando esta norma? Y ellos encuentran algunas razones de peso, algunas razones por las cuales se violan algunos derechos fundamentales. El derecho fundamental, por ejemplo, que ellos encuentran es el siguiente: el derecho a la remuneración. Dice que la remuneración debe incluir todos aquellos conceptos que señala la norma vigente y todos aquellos conceptos que señale una norma que priorice y mejore la remuneración. En este caso dice que se afecta el derecho a la remuneración y uno de los contenidos del derecho al trabajo. Entonces, ¿para qué señalan ellos? Para mencionarnos y referirnos que cuando se aplica control difuso en sede administrativa, no solamente es que verifico que una norma así evidentemente le está poniendo una restricción a un ciudadano, sino que esa restricción tiene que afectar necesariamente derechos constitucionales. Ya no basta con la simple advertencia de señalar que es inconstitucional, sino hay que agregarle el señalamiento de derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Luego, respecto al control difuso no solamente en sede administrativa, en sede ordinaria o en sede constitucional. Hay un caso muy interesante, es el siguiente. Se puede realizar control difuso sobre normas estatutarias privadas, se pregunta el Tribunal Constitucional. ¿Es posible que las normas estatutarias privadas, es decir, las normas de una asociación, sobre esas normas se puede aplicar control difuso? Pero antes de ver ello, les había dicho que revisen lo siguiente. Recuerden que hay un caso muy importante, muy interesante, que es el caso por el cual se crea el derecho al agua potable. ¿Sí? El derecho al agua potable se crea en una acción de amparo en la cual se cuestiona a un contrato de prestación de servicios públicos. Recordemos que hemos visto ahí en el Código Civil que aquellos contratos de prestación de servicios públicos requieren, como es servicios públicos, requieren que un órgano regulador revise estas denominadas cláusulas generales de contratación. Los contratos de prestación de servicios públicos son los denominados contratos de adhesión, ¿no? ¿Recuerdan? Hay contratos por los cuales uno hace sus tratativas, la oferta, la aceptación, el consentimiento, pero esos contratos ahora son los menos, ¿no? La mayoría de contratos son contratos de adhesión, es decir, los contratos ya están predeterminados, ya están elaborados. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente nos adherimos. Como eso es peligroso, esos contratos están marcados bajo la siguiente forma. Algunos de esos contratos de servicios públicos requieren que las cláusulas generales de contratación sean aprobados por una autoridad administrativa. En este caso, del agua potable, por la SUNAS. ¿Y qué pasa con esos contratos de adhesión donde no es de servicios públicos? Cualquier otro contrato. ¿Qué requieren? Ahí se requiere que las cláusulas no señalen algunas prohibiciones que están en el Código Civil, como por ejemplo que unilateralmente una parte pueda resolver el contrato, que unilateralmente una parte señala que se exonera de cualquier responsabilidad en los contratos. Entonces tenemos cláusulas generales de contratación aprobadas por autoridad administrativa y otros contratos de adhesión que son libres, pero que tienen que cumplir con no deben sobrepasar provisiones del Código Civil. Y adicionalmente tenemos el Código del Consumo, ¿no?, que señala otras protecciones más. Entonces, en este caso del que se crea el derecho fundamental a agua potable, lo que existía era un contrato de servicio de suministro de agua potable. Si estoy diciendo ello, ¿qué significaba? Que ese contrato ya había sido aprobado por la SUNAS. Entonces era un contrato válido, ¿no? Es un contrato válido.
A la señora finalmente le cortan el agua, porque según ese contrato tenía como particularidad que si alguna de las personas del conjunto habitacional no pagaba, a los otros, a pesar de que estuvieran al día, se les iba a cortar el agua, ¿no? Y se hace el reclamo correspondiente administrativamente, llega al tribunal. Y el tribunal, ¿qué hace? Finalmente le da la razón a esta persona, a esta señora. ¿Y qué hace? ¿Qué podía hacer si es un contrato? Y sabemos nosotros, por el artículo 62 de la Constitución, que los contratos no pueden ser modificados, ¿no? Los contratos no pueden ser modificados. ¿Qué podría hacer? Entonces el tribunal lo que hace es una interpretación. Dice que el contrato que hemos visto por ahí es fuente del derecho. Es fuente del derecho. Además, el contrato está regulado constitucionalmente. No toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos. El contrato adicionalmente, ¿qué más? Entre las personas que lo han suscrito. Tenemos una concepción tradicional, sabemos, ¿no? El contrato es ley entre las partes. Es de fuerza vinculante entre las personas que han suscrito el contrato. En consecuencia, lo que hace el tribunal es asimilar la figura de el contrato como ley entre las partes para decir, si esta es una ley y la ley puede estar en contra de la Constitución, como en este caso, esta ley, este contrato, tiene una cláusula que señala que una persona va a ser privada del agua a pesar de estar al día en el pago. Entonces el tribunal considera que esa norma, esa cláusula es incompatible con la Constitución, afecta el derecho de esta persona. Entonces, ¿qué hace? Es decir, inaplica la cláusula correspondiente y le da la razón a la señora, ¿no? Y además crea el derecho fundamental al agua potable. Entonces, partiendo de esa idea, sabemos que el Tribunal Constitucional no solamente se encarga de verificar los temas de las normas públicas, también verifica qué normas, las normas de naturaleza privada como son los contratos. Y en este caso paradigmático, inaplica una cláusula de ese contrato. Bien, bajo ese esquema, veamos entonces que también se puede ejercer control difuso sobre normas estatutarias privadas. Ese es el caso, por ejemplo, de la señora Odila Yolanda Cayatopa Fernández, que interpone demanda de amparo contra la Cooperativa de Servicios Múltiples del sector educación del departamento de Lambayeque, solicitando, es una cooperativa de servicios, solicitando que a. no se le aplique el artículo 74 del estatuto de dicha cooperativa, b. se acepte su renuncia al tercer proyecto de vivienda de la cooperativa y c. se le devuelve el monto de sus 900 soles que había aportado. La parte que nos interesa dice que no se aplique el artículo 74 del estatuto de dicha cooperativa y se acepte su renuncia. ¿Qué estaba pasando? Que esta señora ya no quería formar parte de la cooperativa, ¿no? Por los costos, solo porque todavía no tenía ningún viso de que iba a tener algún beneficio. Entonces presenta su renuncia. Y la cooperativa le dice que no le puede aceptar su renuncia porque según el artículo 74 del estatuto de dicha cooperativa, ella tenía que hacer lo siguiente: la demandante puede retirarse de la asociación siempre que indique el nombre del socio que la va a sustituir, tal como señala el artículo 74 de los estatutos. Es decir, ella podía renunciar si es que traía otro socio, y ese otro socio reembolsaba lo que iba a retirar como aporte. Entonces, a ver, ¿qué dice el juzgado? El juzgado dice: improcedente porque no se ha agotado la vía previa. Es decir, la señora no ha terminado de reclamar ahí en la cooperativa. La recurrida, la sala, confirma por considerar que no se ha agotado la vía previa. Entonces, a ver, este es un proceso de amparo. ¿Qué se está cuestionando? Una norma, ¿no? Una norma, pero esta es de naturaleza privada, es de la cooperativa, no es una ley, no es una resolución directoral, una resolución viceministerial, es un artículo de un estatuto de particulares. Entonces, esto nos sirve para lo siguiente: respecto a la eficacia de los derechos fundamentales. En este caso, ¿es eficacia vertical? ¿Es una institución pública? ¿Es un poder del Estado? ¿Es la municipalidad? ¿Es el juez? No. Es otro ciudadano como nosotros, otro particular como nosotros,
otro socio o un conjunto de socios que están afectando los derechos. Eso es lo que se llama la eficacia horizontal. Y nos parece que ese artículo 74 parece que tiene algo raro, parece que estuviera afectando, ¿no?, derechos. Parece que fuera inconstitucional. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que les había comentado anteriormente. ¿Qué tengo que hacer para aplicar el control difuso? Tengo que verificar que esa norma sea inconstitucional. ¿Pero cómo la verifico? Viendo si esa norma está afectando ¿qué cosa? Algún derecho fundamental. El artículo 74 señala que si yo me quiero ir, ya no quiero ser socio, tengo que traer a otra persona, tengo que traer mi reemplazo. Y además que mi reemplazo tenga que pagar el dinero que yo aporté. Tiene su razón de ser, pero desde la óptica de la cooperativa, pues, ¿no? La cooperativa tiene que funcionar, ¿no? Entonces, si todos los socios se van a ir, ¿cómo va a funcionar? No tiene su patrimonio. Desde la óptica de la cooperativa tiene sentido, pero de la óptica de una persona particular, no, porque parece que algo le está haciendo. Entonces, ¿con qué se relaciona esto? Con un grupo corporativo. En este caso, la cooperativa tiene sus propias normas. Aquí el tribunal lo que asimila es la figura al socio como si fuera una asociación. Y señala que una asociación, el derecho, todos tenemos derecho a asociarnos. Ese derecho de asociación tiene sus contenidos. Ustedes cada vez que utilicen, cuando tengan algún caso, primero tienen que ubicar el derecho fundamental. Luego que ubican el derecho fundamental, ¿qué tienes que ubicar? En los contenidos del derecho. Por ejemplo, repasamos hace un rato, contenidos de la tutela jurisdiccional efectiva, acceso a la justicia, sentencia fundada en derecho y sentencia ejecutable, que sirva ya. Debido proceso, contenidos, el primero, derecho a alegar, derecho a aportar pruebas, derecho a impugnar, derecho a la debida motivación, juez natural, plazo razonable, ¿no? Esos son los contenidos. Entonces, yo ubiqué que como socio de un grupo, la directiva algo parece que me está haciendo, me está afectando. ¿Qué derecho puede estar afectando? Mi derecho como socio, el derecho de asociación. ¿Qué contenidos tiene el derecho de asociación? Hay que irlos ubicando. El derecho de asociación tiene algunos contenidos, como el derecho a asociarse, a formar parte de una organización. Es un derecho. ¿Qué otros derechos tendrá? El derecho a permanecer como socio. Primero acceder, luego como para permanecer, y otro más, ¿cuál será? El derecho para poder salir de la asociación. Y otro derecho desde el punto de vista ya no particular, sino de la propia organización, es el derecho a regular. El derecho es decir, una facultad normativa. Una asociación tiene la potestad de normar su estructura, su organización. Pero ¿qué habíamos dicho de los derechos fundamentales? Y de todos. Todos los derechos fundamentales, ¿qué son? Limitados. Todos son limitados. Este también. Todos son limitados. Entonces, en este caso lo que se está observando es que su derecho a salir, a excluirse, a retirarse, está siendo afectado porque le están poniendo una restricción. Entonces, no va a poder salir mientras no se cumpla con esta condición. Ahora hay que ver, recuerdan ustedes que habíamos también que ver a veces en el mismo derecho, como pueden ser limitados, si era razonable esta restricción. ¿Cómo yo sé si esa restricción que le han puesto de que traiga un asociado y que pague los $900 que había aportado es razonable? ¿Qué utilizo ahora? Recuerdan, primero identifico el derecho, ¿sí? Luego veo los contenidos, ya me averigué los contenidos. Ahora, ¿qué más tengo que ver? Porque ahorita no me estoy resolviendo el caso, ¿no? Porque habíamos dicho que los derechos fundamentales que son limitados, son relativos. Es decir, ese derecho de exclusión puede estar, ¿qué cosa? Puede ser limitado. Ahora, ¿cómo sé si esa limitación es constitucional? ¿Qué utilizo? ¿Recuerdan? El test de proporcionalidad. Tengo que ver si es razonable esta limitación. Para el tribunal considera que no, que es irrazonable ponerle como limitación a salirse, tener que traer a otra persona y encima tener que aportar. Entonces,
¿Qué va a hacer? Lo que nos interesa es control difuso, sí. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va a inaplicar una norma. En este caso una norma privada, imagínense, es una norma de una asociación, pero se va a inaplicar. Ese es un ejercicio de control difuso. Ahora vean, justo hoy día justamente, ¿no? A propósito del día, hoy 18, veamos esto. Es interesante. A ver, a propósito del día religioso. A ver, dice lo siguiente: Claudio Bernabé López interpone demanda contra la hermandad del Señor de los Milagros del Cercado de Lima. A ver, ¿qué está pidiendo el señor? Dice: solicita se deje sin efecto el decreto número 022/2005, por medio del cual se resuelve. Mire, que estamos viendo, es un decreto, no es un decreto supremo ni de resolución viceministerial, es un decreto de un grupo particular, es una hermandad de socios del Señor de los Milagros, así como es el Señor de San Martín de Porres, una hermandad. Entonces tienen ellos también su organización, ¿no? Y han expedido un decreto siguiente, con ese nombre tiene, decreto número 022/2005. ¿Qué resuelve el decreto? Dice lo siguiente: se resuelve subrogarlo en el cargo de capataz de la 13ª cuadrilla, aperturar proceso disciplinario, impedirle el ingreso a su local institucional por considerar que se lesiona sus derechos a igualdad de la ley. Ya bueno, ya. A ver, afirma el recurrente que se le ha sancionado sin que se haya instalado previamente un proceso, sin hacerse precisiones respecto de la falta grave que se le imputa. Además, que el Tribunal de Honor estaba conformado por miembros del directorio, no siendo este un órgano competente. ¿Qué dice la asociación? Afirma que se ha aplicado el estatuto de reglamento respetando el debido proceso. Además, la conformación del Tribunal de Honor por miembros del directorio no lesiona ningún derecho del recurrente, pues ello es conforme al estatuto. Bien, entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? Que también se puede aplicar control difuso ¿sobre qué? Sobre normas estatutarias privadas, no solamente sobre la ley, sobre normas públicas, también sobre normas privadas. A ver, veamos lo siguiente, dice, veamos qué dice el estatuto, hay que revisar el estatuto. El estatuto dice lo siguiente: artículo 57 del Estatuto General de la Hermandad. Dice, corresponde si es contraria a determinados derechos constitucionales y en concreto aquellos del recurrente que resultan directamente afectados por dicha disposición. La norma en mención establece, en el extremo aquí relevante, lo siguiente: el acusado solo podrá ingresar al local de la hermandad cuando el Consejo de Disciplina lo cite y hasta cuando se haya concluido el juicio. Es decir, el artículo 57 del Estatuto General de la Hermandad señala que si un hermano, así se llama, ¿no? Si un hermano es acusado de una falta grave y se le instaura un proceso, ya no puede ingresar al local de la hermandad, salvo que lo citen, tiene un careo, una diligencia, o cuando se termina todo el proceso, ahí recién va a poder ingresar. Ya. Entonces, veamos ahora, ya para terminar, veamos qué hacemos. Estamos en el tema de control difuso. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para aplicar control difuso? Necesito una norma que me parezca que es inconstitucional, que esa norma sirva para resolver el caso, ¿no? ¿Sí? Y luego que mi razonamiento sea conforme con la condición, o sea, trate de que sea conforme con la condición. Si no es conforme, aplico control difuso. Entonces, tengo esta norma. ¿Qué le suscita esta norma? Esta norma dice que el acusado solo podrá ingresar al local de la hermandad cuando el Consejo de Disciplina lo cite y hasta cuando sea concluido el juicio. O sea, en resumen, solamente va a ingresar a la hermandad si lo citan.
Y el otro caso será al final del proceso disciplinario. ¿Qué creen? No olvidamos en este curso, ¿qué derecho constitucional, qué derecho fundamental, qué derecho humano, qué derecho personal? La defensa, ¿no? La defensa, derecho de defensa, que era sinónimo de del debido proceso, del debido proceso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué otro derecho? ¿Qué otro derecho puede estar de por medio? También es un principio constitucional, ¿no? Ya. Ah, pero acá, ¿por qué la colega dice presunción de inocencia? ¿Por qué? Claro. Se está afectando el principio constitucional de presunción de inocencia. También. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho? A la igualdad en relación a los demás asociados, que sí pueden ingresar libremente, ¿no? Ya, ¿saben qué? Otros derechos. El mismo que estamos hablando hace un rato también, ¿no? El derecho de asociado. Él es un grupo, la hermandad es una asociación. Ya, ese derecho también está siendo afectado. El derecho de asociación está reconocido por el artículo 2, inciso 13 de la Constitución, entre otros aspectos de su ámbito de protección. Este derecho garantiza al asociado la conservación de esa condición y el correlativo ejercicio o goce de los derechos que se derivan de dicha condición. Significa esto que los derechos de un asociado reconocidos en los respectivos estatutos solo pueden ser restringidos a través de un previo procedimiento, el cual, a su vez, debe satisfacer las exigencias del derecho al debido proceso y de los principios a él inherentes. En tal sentido, si se restringe el ejercicio o goce de derechos de un asociado sin haber existido previamente un procedimiento orientado a tal efecto, se habrá lesionado no solo como resulta obvio el derecho a un debido proceso, sino también de manera directa el derecho de asociación. En el presente caso, la mencionada norma estatutaria afecta el derecho de asociación del asociado, porque prohíbe el ingreso en el local institucional a una persona que solo está acusada y respecto a la cual aún no ha terminado un procedimiento, donde se haya concluido en la adopción de la decisión de restringir su derecho o de sancionarlo. Es decir, la norma restringe el derecho de asociación al prohibir el goce de un derecho del asociado sin la existencia de un previo procedimiento, afectando así su derecho de asociación y ciertamente su derecho a un debido proceso. Y porque además, ¿qué se le está haciendo? Se le está imponiendo una sanción, ¿no? Y todavía no hay proceso. Ya, la idea es esa. La idea es que tenemos primero que identificar los derechos. Luego identificarlos, tengo que ver los contenidos. Luego ver los contenidos, tengo que ver si esa restricción de esa norma es compatible con la Constitución. Y ahí me estoy dando cuenta que no solamente afecta el derecho al debido proceso, ¿no? El derecho a la asociación, al principio constitucional, entonces a varios derechos afecta. Entonces, ese artículo del Estatuto de la Hermandad, ¿es compatible con la Constitución? No, evidentemente no. Otra cosa más que me sirve este caso, para revisar ello, yo necesito irme a una ley, es decir, necesito tener como guía para saber si eso no constitucional una norma sustantiva. ¿El Código Civil necesito? No, directamente voy a la Constitución. Incluso, estamos hablando del debido proceso. ¿El debido proceso es un derecho fundamental enumerado, explícito en la Constitución? No, no es, hemos dicho que no es. Eso es una creación jurisprudencial, ¿no? Entonces, lo interesante entonces de esto del control difuso es que se tiene como base principal los dos principios: principio de supremacía constitucional y principio de jerarquía normativa. ¿Qué más? Que el control difuso se puede aplicar no solamente a lo normal, a lo rutinario, ¿no? Que es las normas de naturaleza pública, también se puede aplicar a las normas de naturaleza
privada, pero que en todos tengo que cumplir con lo siguiente. Primero, ubico la norma. Luego, veo qué contenidos de los derechos fundamentales han sido afectados. Luego, todavía no he terminado, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que interpretar la norma conforme con la Constitución. Si esa interpretación no está conforme, será inconstitucional. ¿Qué más reviso? Recuerden, ¿qué tengo que revisar? Ese parámetro que ustedes ya han escuchado, el formal, si formalmente la norma es válida, y la otra parte importantísima, ¿cuál es? Si la norma cumple con el parámetro de validez material, es decir, no solo puede afectar derechos fundamentales, ¿qué más podría afectar? Valores constitucionales. ¿Qué más puede afectar? Principios constitucionales. Todo eso es materia de mi evaluación. Bien, colegas, por su atención otra vez más, muchísimas gracias. Por si acaso ahora sí está grabado, el joven ha grabado las dos sesiones acá. La vez pasada solamente se había quedado aquí en el escritorio. Chao, cuídate.